Un disparo, un zumbido en los oídos. Estás en una cubierta que se balancea. En tu mano, una pistola de chispa humeante pero ahora inútil. Frente a ti, un marinero con un sable, su rostro desfigurado por la furia. A tu alrededor, gritos, olor a pólvora y agua salada. No hay tiempo para recargar. Son 15 segundos que lo deciden todo. En los próximos 10 minutos verás un arsenal nacido en momentos como este, y entenderás por qué un simple gancho de barco era más temible que cualquier bala. Las pistolas de chispa fallaban 1 de cada 5 disparos, en condiciones ideales. Entre el rocío salado y el caos del combate, esa cifra era mucho mayor. Tras un disparo, la pistola no solo se volvía inútil, era el análogo a un smartphone moderno con un 1% de batería en una emergencia, una función y luego un peso muerto. La recarga en un entorno tranquilo llevaba unos 30 segundos. En combate, en una cubierta resbaladiza con las manos temblorosas, era una eternidad. Era como intentar enhebrar una aguja durante un terremoto, morder el cartucho de papel, verter pólvora en la cazoleta, verter pólvora en el cañón, introducir el taco, introducir la bala. Un error en cualquier paso y estabas muerto. Precisamente por eso, piratas como Barbanegra llevaban consigo un arnés lleno de pistolas cargadas, reconociendo que recargar en combate era imposible. Entonces, ¿qué hacía un pirata cuando su pistola se convertía en un trozo de metal? Analizaremos las 3 principales herramientas del asesino que había en cada barco. Mostraremos cómo la más simple de ellas se convirtió en la más eficaz y revelaremos el secreto principal. ¿Por qué los piratas casi siempre ganaban en un abordaje, incluso estando en inferioridad numérica? El análisis de los archivos navales de la Edad de Oro de la piratería muestra que la abrumadora mayoría de los barcos mercantes se rendían sin luchar o tras una resistencia mínima. La pregunta no es qué usaban. La pregunta es ¿por qué? Funcionaba de manera tan devastadoramente eficaz. Así que, el pánico. Una pistola inútil en la mano. ¿Qué sigue? La respuesta cuelga directamente del costado del barco. Está diseñada para cortar cabos y derribar puertas de camarotes, pero en manos de un pirata desesperado se convierte en una extensión de su furia. Es el hacha de abordaje. No fue un invento pirata. Era parte del inventario obligatorio contra incendios en cada barco, incluidos los mercantes. Los piratas simplemente fueron los primeros en ver en una herramienta de salvamento el arma de asesinato perfecta. La pistola era la llave que abría la puerta del combate. El hacha era el ariete que la arrancaba de sus goznes. Era pesada, robusta, con un mango largo para una palanca máxima. Fue creada para cortar de un solo golpe un cabo de amarre o derribar una puerta cerrada. No era un arma artesanal. La Royal Navy británica tenía un modelo oficial, el Patrón 1798. No es un cuchillo de cocina convertido en arma en una pelea. Es una bayoneta militar. Está diseñada desde el principio para el trabajo rudo, ya sea una puerta de roble o un hueso humano. Su valor en combate residía en 3 funciones. Primero, la hoja. No es para cortes elegantes. Su tarea es romper. Segundo, el reverso. Un pesado y sólido trozo de metal, ideal para aturdir o romper costillas incluso a través de ropa gruesa. Y tercero, lo más temible, la púa en el lado opuesto. Este pico de cuervo, o bec de Corbin como lo llamaban, era la respuesta a cualquier defensa. No cortaba, perforaba. Una gruesa coraza de cuero o una chaqueta de marinero impregnada de alquitrán pasaban de ser una protección a una trampa. Era la Trinidad de la vie. Destrucción en una sola herramienta. La hoja para cortar, el martillo para romper, la púa para perforar. El pirata no esgrimía el hacha, trabajaba con ella. Un potente golpe desde arriba para romper un brazo o una clavícula, un giro y un golpe con la púa en el pecho. El objetivo no es un corte bonito, sino una incapacitación instantánea.
Un golpe de hacha es conmoción, fractura, contusión. La esgrima con sable es cirugía. El trabajo con hacha es demolición. El objetivo no es eliminar el problema, sino derribar toda la estructura. Después de un golpe así, la pregunta no es si seguirás luchando, la pregunta es si volverás a caminar. Ponte en el lugar del defensor. Frente a ti hay dos hombres, un espadachín con un sable y un excarpintero con un hacha. Uno te ofrece un duelo, el otro te garantiza la aniquilación. El sable pregunta, ¿podrás parar mi golpe? El hacha declara, voy a romperte. Muchos piratas habían sido leñadores, carpinteros, toneleros. Para ellos el hacha era una extensión natural de su brazo. El sable requería entrenamiento. El hacha solo requería furia. El hacha era devastadoramente eficaz, pero requería fuerza y espacio para blandirla. La siguiente arma de nuestra lista funcionaba de otra manera. No rompía huesos, rompía la voluntad. Convertía una defensa coordinada en el caos de una huida en pánico, y era tan antigua que sus prototipos ya los usaban los romanos para abordar las naves cartaginesas. Los piratas simplemente redescubrieron su función principal y más cruel. Cuelga del costado del barco. Una larga pértiga con una garra de hierro en el extremo, el bichero de abordaje, su primer trabajo. Un apretón de manos se clava en la madera del barco enemigo para atraerlo a un beso mortal, pero una vez que las cubiertas se juntan, su función cambia. De herramienta de aproximación se convierte en la garra de un depredador. Es el descendiente directo del Corvus romano, el puente de abordaje que convirtió a malos marineros en señores de los mares. Los piratas usaban el mismo principio, no jugar a la batalla naval, imponer una batalla terrestre. El gancho, un arma ineficaz para matar. Su punta no está diseñada para golpear. Su fuerza radica en otra cosa. Con él se engancha el borde de un escudo y se arranca de las manos. Se engancha una pierna para hacer perder el equilibrio. Se arranca a un hombre de la línea tirando de su cinturón o su ropa. Antes del asalto, muchos capitanes tensaban redes de abordaje a lo largo de las bordas. La primera tarea de los piratas con bicheros era romper esa defensa. El gancho era la llave que abría el acceso a la cubierta. Imagina un muro de defensores y de repente a uno de ellos lo arrancan de la línea como si fuera un pez con una larga pértiga. Se abre una brecha en la fila. Comienza el pánico. El gancho no lo mató, destruyó la defensa. La longitud del bichero, 2, a veces 4 metros, permitía al pirata trabajar desde detrás de sus compañeros. No era un combatiente. Era un operador del caos que rompía la formación enemiga. Míralo con los ojos de un capitán. Tus hombres no solo están luchando, están siendo secuestrados de la formación. No puedes diseñar una táctica contra el caos. El gancho es un arma de guerra asimétrica. El capitán espera que su línea de defensa resista, pero el gancho ignora la línea. Convierte una defensa organizada en una serie de escaramuzas individuales y presas del pánico. Es como intentar reparar una presa de la que una a una están arrancando las piedras. Tanto el hacha como el gancho eran armas obvias, pero el instrumento de asesinato más común estaba al alcance de todos. El 99% de la gente no se daría cuenta de que era un arma hasta que fuera demasiado tarde. Se escondía a plena vista. Estaba hecha de una de las maderas más densas y pesadas del planeta. Una madera que se hunde en el agua, y en cada barco había docenas de ellas. Es una cabilla, una varilla corta y pesada de madera o metal para sujetar los aparejos. Sobresalen de la regala y de la base de los mástiles, siempre a mano. Es parte del barco, no de su arsenal. Las cabillas a menudo se hacían de guayacán, el palo de hierro. Es tan denso que se hunde en el agua y se usaba para fabricar cojinetes para los barcos. Con un peso de alrededor de 1 kilo y una longitud de 30 centímetros, era una porra perfectamente equilibrada, creada no para el combate, sino para soportar la monstruosa tensión de los cabos. Su resistencia era su propiedad mortal oculta. La naturaleza hizo la madera resistente. Los constructores de barcos le dieron la forma perfecta para el agarre, y los piratas descubrieron su tercer propósito.
Es como si los huesos del esqueleto del barco pudieran extraerse y usarse como armas. Eso eran las cabillas. El defensor busca con la mirada sables, pistolas, hachas. No percibe como una amenaza al marinero que simplemente arranca un palo de madera de la borda. Ese momento de vacilación costaba la vida. Este es un ejemplo clásico del efecto de foco de arma a la inversa. El defensor se concentra en el arma obvia, el sable en la mano derecha del pirata, e ignora por completo la mano izquierda que saca una cabilla de la regala. Era el golpe de noqueo perfecto del combate naval, súbito y demoledor. Hacha, gancho, cabilla. Este era el equipo estándar. Pero, ¿y si la lucha se alargaba? Si un pirata se veía acorralado, lejos de sus herramientas habituales, entonces entraba en juego la improvisación pura y sin adulterar. Si la pistola era el plan A, el hacha, el plan B y la cabilla, el plan C, siempre existía un plan X, un plan nacido de la desesperación, donde el arma se convertía en el propio barco y todo lo que había en él. Una botella de ron, primero como garrote, y rota como un cristal dentado en la cara. Un trozo de cadena de ancla en la mano se convertía en una serpiente de acero que azotaba. Una pesada polea de un aparejo, girada en una cuerda, se convertía en un aterrador mangual. Y el espiche, una púa de acero para deshacer nudos que todo marinero llevaba, en combate se convertía en un mortífero estilete. Detengámonos en la cadena. El sable es una línea, un vector de ataque predecible. La cadena es una serpiente de hierro, es impredecible. No solo golpea, se enrosca alrededor del brazo armado, arrancando el arma con el crujido de dedos rotos. Su peso destroza los huesos incluso a través de la tela gruesa. El propio sonido de la cadena volando es un arma psicológica que provoca un miedo instintivo. Un trozo corto de cadena con un peso en el extremo se conocía como slingshot, un arma tan pérfida que estaba prohibida en las ciudades portuarias al igual que los cuchillos y las pistolas. Valoremos estas herramientas en una escala de terror. Si el elegante sable es un 6/10 y el hacha un 8, entonces la cadena es un sólido 9,5. Y no se trata solo de las heridas. Un hombre con una cadena no va a luchar contigo, va a mutilarte. El sable puede terminar tu combate. La cadena puede terminar tu carrera de marinero, dejándote lisiado. Su alta puntuación se debe al miedo primordial. Su movimiento es impredecible, como el de una serpiente. Su sonido, un terror instintivo. Pero todos estos objetos, hacha, gancho, cadena, eran solo la encarnación física de una, la principal arma de los piratas, invisible pero la más letal. Todo esto era el hierro, el hardware, pero funcionaba con un software único que fue perfeccionado por maestros como Barba Negra. Y ese software era mucho más aterrador que cualquier trozo de acero. Ese software se llamaba el Teatro de la Crueldad, y Edward Teach, Barba Negra, era su principal director. Antes del combate, entrelazaba en su espesa barba mechas de cáñamo impregnadas de salitre y las prendía. Iba al abordaje envuelto en una nube de humo acre, con los ojos encendidos como un demonio salido del infierno. No era una batalla. Era una operación psicológica calculada para quebrar la voluntad del enemigo en los primeros 30 segundos. Cada herramienta llevaba su propio mensaje. El sable decía: soy un soldado, lucharé según las reglas. El hacha decía: soy un carnicero, para mí no hay reglas. El bichero de abordaje decía: ni siquiera eres un oponente, eres solo una presa que arrancaré del rebaño. Esta presión quebraba incluso a los marineros más curtidos de la marina de guerra. Este lenguaje de símbolos comenzaba incluso antes del abordaje. La bandera negra, la Jolly Roger, era una oferta. Rendíos y os perdonaremos la vida. Pero si los piratas izaban la bandera roja, la Jolie Rouge, rojo sangriento, era un ultimátum. No habrá piedad. La elección del arma encubierta era solo la continuación de este diálogo. Los piratas eran maestros de las relaciones públicas. A menudo liberaban a los prisioneros para que difundieran por todos los puertos los rumores de su crueldad. Su reputación volaba por delante de sus barcos.
Las mayores victorias de los piratas se lograron sin un solo disparo, con la ayuda de rumores y tinta. Pero, ¿cómo se traducía esta teoría en la práctica? No era una masacre caótica. Era un claro protocolo operativo estándar, desarrollado a lo largo de años de práctica sangrienta. 3 pasos hacia la dominación psicológica. 3 reglas no escritas que constituían el protocolo pirata de supervivencia en un abordaje. Y ahora las vamos a desvelar. Primera regla: el primer disparo lo decide todo, pero no como piensas. El pirata no apuntaba al marinero más cercano, apuntaba al sistema. Su bala volaba hacia el oficial en el alcázar, hacia el timonel en el timón o, aún más importante, hacia el grumete con el tambor. Matar al tamborilero era más importante que matar a 3 soldados. En el estruendo de la batalla, el tambor era la voz del capitán, transmitiendo órdenes. Sin él, la tripulación se quedaba sorda. Matar al timonel. Y el barco se convertía en un tronco ingobernable, a la deriva en el caos. Era un ataque quirúrgico al sistema nervioso del barco. Segunda regla: la pistola es de un solo uso. Dispara y suéltala. Inmediatamente. No pierdas ni una fracción de segundo en guardarla en el cinturón. Esto se llama economía de movimiento. Un profesional sabe instintivamente que una acción inútil en combate equivale al suicidio. Mientras te entretienes con un trozo de metal inútil, tu oponente ya está lanzando un ataque. Tu siguiente arma es la que esté más cerca. Una cabilla de la borda, un hacha del cinturón, un gancho de la cubierta. La velocidad de reacción era más importante que la elección del arma. Tercera regla: ataca la mente, no el cuerpo. Era la táctica del berserker. Grita, gruñe, sé impredecible. Usa el arma más brutal no porque sea más eficaz, sino porque es más aterradora. El objetivo es provocar una disonancia cognitiva en el oponente, hacer que su cerebro se colapse de terror, rompiendo todo su entrenamiento militar. Tienes que hacerle creer que no tiene delante a un hombre, sino a un demonio. No necesitas matarlos a todos, necesitas hacer que los supervivientes cuenten que eres capaz de cualquier cosa. Historiadores y novelistas todavía debaten qué convirtió a los piratas en leyendas de las batallas navales. ¿Fue su monstruosa crueldad, nacida de la desesperanza, o fue su ingenio genial que convertía cualquier objeto en un arma? Escribe en los comentarios una sola palabra que en tu opinión sea la clave: crueldad o ingenio. Veamos cuál predomina. Antes de responder, recuerda las palabras del pirata Sam Bellamy, que dijo: «Soy un príncipe libre y tengo tanta autoridad para hacer la guerra al mundo entero como quien manda 100 barcos». Quizás su arma principal era algo diferente, un desesperado sentido de la libertad que los hacía impredecibles y mortalmente peligrosos. Así que, ¿qué fue? ¿Crueldad, ingenio o libertad? ¿O